caminando para el estanque cuando vamos viendo los temas que quedan, porque es tan vasto. Sí, es tan vasto. No, efectivamente es muy vasta la danza espontánea, porque en el fondo yo empecé solamente con la idea de danzar porque estaba segura que era la vía de contacto mejor, desde la antigüedad lo es consigo mismo, ¿no? Pero al final me encontré que era una filosofía, que era una metodología de vivir, de encarar, de qué cosa es divertido y qué cosa no lo es, de cómo se relaciona uno con los demás. Termina siendo una filosofía. Pero querías hablar de la estructura y el control. La estructura y el control, porque creo que son dos palabras bastante interesantes, vigentes, ¿no? Vigentes y además en el tiempo, que se han convertido una en la otra, y no es así. Ajá. Por ejemplo, la danza espontánea tiene una estructura disciplinaria muy importante, es decir, no se puede hacer de cualquier manera. Eso de decir, bueno, danzar libremente es una utopía, nadie danza libremente, porque si no podría vivir libremente. Claro. Entonces hay que tener una disciplina muy especial y muy seria para poder llegar a ser libre, justamente porque nuestra vida no es libre. Entonces, para mí es muy importante el descubrimiento que hago con el ritmo. Porque se puede decir que es justamente esa la diferencia que hay entre el ritmo y una actividad cerebral de pensamiento abstracto que controla, en base a principios preestablecidos, lo que puede, lo que no puede, lo que está bien y lo que está mal. En vez, el ritmo enseña que hay un modo de orden que no está basado sino en el ritmo de la vida. El ritmo es la forma más alta de orden que exista. El ritmo es la noche y el día, las estaciones, el giro de los planetas, el orden que se establece entre la gravedad y la antigravedad, etcétera. Infinitas formas de entender este orden que se produce. El orden es un modo que tiene la naturaleza de ordenar actividades opuestas y complementarias. Ya las oposiciones dicotómicas, como habíamos hablado antes, ya no son obra de la naturaleza, son obra de un pensamiento que se abstrae, inventa, crea cómodamente a una filosofía o a una ideología religiosa cómo se debe pensar el mundo. En vez, lo que nosotros proponemos es justamente retomar lo que la naturaleza ordena y el modo que tiene que ordenar. Y el modo que la naturaleza ordena la vida es a través del ritmo. El ritmo es un batido, no es un orden mental. Es decir, lo que quiero decir es esto. Así como los de la física cuántica se dieron cuenta que el caos no era un caos, sino un tipo de orden diferente, el cuerpo tiene un orden que no es el orden mental. Y eso se refleja en el ritmo. Una de las cosas más alteradas en la civilización occidental es el ritmo del cuerpo. El ritmo del sístole diástole, que es el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, está todo alterado, bloqueado, por el tipo de vida, por las obligaciones, por cosas que no tienen a lo mejor una necesidad en la vida, sino una necesidad en las conveniencias y en otros aspectos que tenemos muy desarrollados en el Occidente. Y en el Oriente también, porque no es un problema del Occidente. En vez, la vida... Te invito a seguir conversando en tu desierto. Sí. Vamos a tu desierto. Bueno, vamos. En vez, la vida se ordena con un orden rítmico que no es controlado de la razón, y no solo que no es entendido tampoco. No es un orden que ni siquiera fue tan estudiado para filosofar. La filosofía partió de una necesidad intelectual y la sociedad partió de una necesidad de controlar a las personas, y en base a eso se decide qué orden hay que tener. Una de las cosas que hace la danza espontánea es ayudar a un ordenamiento rítmico natural. Eso se logra sobre todo cuando nosotros ponemos músicas que tienen estructura rítmica, de mucha calidad, de grandes maestros, no de tipos que hacen música para vender o con aparatos, sino de gente que compuso música como una expresión emotiva de su vida, para dar un mensaje a los demás. Esa música tiene un orden rítmico, eso ayuda a ordenar el cuerpo rítmicamente.
O cuando también utilizamos los tambores de la escuela africana, que es la escuela que toca para el movimiento del cuerpo y no para expresión orgiástica del baterista o de la persona que toca los tambores, y que entonces ordena en base al deseo y a la necesidad corpórea. Cuando el flujo se detiene, el tambor suena para que el flujo continúe. Cuando una zona del cuerpo está muerta y no está irrigada ni de sangre, ni de flujo, ni de emoción, ni de intención, el tambor interviene para hacer que el ritmo llegue a esa zona, porque hay ritmos para la cadera, hay ritmos para el cuello, hay ritmos para los omóplatos, hay ritmos para las rodillas, y entonces el gran maestro del tamburo, de los tambores que sabe acompañar, interviene para eso. Ahora, significa que el componente ritmo en la curación de las personas es imprescindible, y en el encuentro de la persona consigo mismo, porque también su cerebro tiene un orden neurológico de descargas y cargas, y hay que poder entrar allí para colaborar en un orden natural, individual para la persona, que no sea el orden que es igual para todos. Es justo lo opuesto a las marchas militares, es justo lo opuesto a la música que quiere que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. Nosotros podemos hacer lo mismo, y al mismo tiempo respetando la personalidad de cada uno, pero en el mismo tiempo rítmico. Y eso une a las personas y hace el milagro de que en esa unión o ese contacto del témenos, del templo, del grupo, entre las personas, cada uno pueda tener su individualidad, que es el objetivo del trabajo. Entonces es muy importante esta diferenciación entre controlar y ordenar rítmicamente el movimiento.